Hola, bienvenidos a Radio Hub, un podcast de InfoSecurity México. Hoy tenemos un súper tema y tenemos como invitado especial a Marlon Palma, que ahorita voy a presentar. Yo soy Carolina Méndez y hoy vamos a estar platicando de cómo la inteligencia artificial está transformando los ataques y defensas en ciberseguridad. Para esto, Marlon Palma, que es experto en el tema y que además es director de negocios en América Latina en SentinelOne, nos va a estar dando mucho más detalle de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, Marlon. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Es un placer estar con ustedes. Te agradezco mucho la invitación y muy contento por la participación. Perfecto. Pues vamos a entrar ya al tema de lleno. La verdad es que, bueno, inteligencia artificial, veníamos ya platicando en años anteriores también en InfoSecurity de este tema y en algún momento pensamos que nuestra audiencia iba a tener suficiente, pero no, siguen pidiendo el tema de inteligencia artificial y ahora sobre todo aplicada, ¿no? Entonces, si nos pudieras empezar a platicar un poco sobre el inicio, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la ciberseguridad en los últimos años y sobre todo ahora con esto, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Claro que sí, Caro. Pues es bien importante comprender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y esta evolución nos va a indicar el tipo de herramientas, el tipo de productos que podemos utilizar dentro de la ciberseguridad. Sabemos que la ciberseguridad es con base en capas y también sabemos que la ciberseguridad está basada completamente en datos. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito y yéndonos a la parte esencial de lo que utilizamos todos los días de nuestra vida, comúnmente en el trabajo, en la casa, etcétera, que son, y me gustaría iniciar por la parte de los endpoints. ¿Qué es un endpoint? Es un punto final donde almacenamos datos, ¿sí? Estos datos pues son muy importantes porque para cada empresa tienen una función distinta y es ahí donde radica el valor de la función o el servicio que provee esta empresa. Bueno, esos datos son los más preciados por los cibercriminales. Hablábamos que en algún momento de la historia, ¿no? Cuando inició la ciberseguridad, comenzamos a utilizar antivirus, por ejemplo. Y mucha gente sabe que son los antivirus, otros no. Prácticamente es una analogía aquí, es parar a una persona en la puerta con una lista de nombres y decir, tú sí entras, tú no entras porque tú estás en la lista negra y no te permito pasar. Por allí todavía es impresionante que algunas organizaciones continúan utilizando este tipo de sistemas, pues que son muy obsoletos, ¿verdad? Porque, claro, ¿qué pasa cuando no está en la lista negra la persona que no deseas que entre? Simplemente no conoces. Bueno, como un área gris, se va a filtrar, ¿no? Se va a pasar tranquilamente. Por allí, unos años después, te hablo de 25 años después de la ciberseguridad, comenzamos a hacer un cambio y a utilizar ya heurísticas más avanzadas, etcétera, e inclusive ya machine learning. Y utilizamos la nube ahora. ¿Sí? En la nube comenzamos a implementar todo lo que no estaba en la lista negra de la persona en la puerta, pues se empezó a ir a la nube para identificar algunas acciones que podían tomar, comportamientos anómalos, etcétera, este tipo de procesos en los endpoints para detectar más allá de la lista blanca o negra que conocemos. Bueno, pues por ahí ya venía un poquito bien la situación, pero después nos dimos cuenta que tampoco era suficiente. ¿Por qué? Porque ese proceso que hay de enviar la información a la nube toma un tiempo para viajar, toma un ancho de banda, y los cibercriminales pues son muy astutos y son muy rápidos también para llevar a cabo este tipo de ataques, ¿no? Entonces pues tampoco funcionó. Llegamos entonces al punto donde ya comenzamos a implementar inteligencia artificial directamente, que es lo que hace SentinelOne, la empresa que yo represento, en los endpoints. Ya tenemos agentes con inteligencia artificial que están vivos, que puedes tener conexión o no a la nube, que puedes tener actualizaciones o no de bases de datos, ¿no? Como sucedía con los antivirus y las firmas. El agente continúa vivo. Es un agente que puede vivir 2 años en un endpoint y a través de inteligencia artificial y detectar por comportamiento cualquier tipo de amenaza, logra proteger alguno de estos endpoints. Entonces, por allí se empezaron a crear ahora los EDRs, ¿no? ¿Y qué es un EDR? Dice el nombre, Endpoint Detection and Response. Pero también hay aquí una pequeña problemática porque cuando leemos el nombre, que es un endpoint que detecta y responde, creemos que automáticamente por llamarse así lo va a hacer. La realidad es que no es así tampoco. O sea, los
Los endpoints básicamente, perdóname, los CDRs básicamente se basan en grabar todos los datos y eventos que suceden en un endpoint, los recopilan para que después alguien tenga que hacer una correlación de esa información y eventualmente encontrar esta vulnerabilidad, esta anomalía, este ataque, lo cual pues tampoco es sencillo, ¿verdad? Entonces todo eso hace que estar protegidos realmente sea complejo aún, que sea tardado, que sea lento y que continuemos en riesgo. Y a partir de allí de los EDRs, bueno, surgieron EDRs activos, como es el caso nuestro, donde ya con inteligencia artificial, la plataforma de SentinelOne realiza automáticamente esta recopilación, esta correlación, encuentra las amenazas, pero ahora viene el punto clave. ¿Cómo respondo en tiempo real ante un ataque? Eso es el equivalente a que un herido de un accidente grave ingrese a una sala de hospital y el tiempo que puede tardar los médicos en atenderlo. Cada segundo cuenta. Pues exactamente es lo mismo en esta situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un atacante que ya por medio de un ataque dirigido, o sea, cualquier tipo de ataque, ya está en mi organización y detona el ataque? Bueno, pues el tiempo de respuesta tiene que ser realmente muy rápido para él. Y lo que hacemos en este caso, nosotros, ¿qué es lo que sugerimos a las organizaciones que lleven a cabo? Es que tengan esas herramientas que pueden ser autónomas para detectar y responder a velocidad máquina, en tiempo real prácticamente, ¿no? Claro. Eso es sumamente importante. Nosotros tenemos la capacidad de hacer esta detección más rápido que cualquiera, y hay una guía aquí que voy a compartir con ustedes porque es muy famoso para los que han escuchado y que están en la ciberseguridad. Por allí un reporte de laboratorio que es el reporte de el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Llega a ser muy famoso, todo el mundo lo toma en cuenta. Básicamente este cuadrante tiene dos ejes donde se están contemplando la presencia de mercado y la visión a futuro de las tecnologías, pero no hay un análisis realmente técnico. Entonces el tip que yo les doy hoy en día, hay otro reporte que se llama MITRE o MITRE en inglés, donde realmente es mucho más técnico y analiza las técnicas y tácticas que utilizan los ataques para ser exitosos. Y allí, en este caso, pues podemos evaluar detección, la velocidad de detección, el retraso para detectar, las evasiones, y es bien interesante analizarlo. Y es allí donde puedes realmente, más allá de lo marketing, de lo mercadológico, contemplar una herramienta a nivel técnico, ¿no? Y allí es donde nosotros, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con un agente vivo que tenemos, podemos detectar y responder en tiempo real. Y hasta ahí estamos en la parte de EDR, pero no quiero como saturar a las personas de información, no quiero profundizar tanto porque yo sé que es mucho, y como lo platicamos, Caro, en su momento, planeando esta hermosa sesión, podríamos extendernos mucho y hacer 2, 3, 4 sesiones, ¿no? Pero bueno, estamos en la parte de EDR. Ok, ya logramos que detecte y responda de manera autónoma en tiempo real. No todos lo hacen, pero SentinelOne lo hace. Parece comercial, pero está ahí en Mitre, ¿no? Por eso les decía, eres la verdad. Por eso les decía, bueno, vayamos a los laboratorios y utilizo aquí una frase que les digo, palabra de vendedor no vale. O sea, y todos los fabricantes, que son más de 2.300 fabricantes hoy en la industria, imagínate llegando con los ISOs, con los encargados de ciberseguridad, diciéndoles, yo tengo la mejor manera de protegerte y la mejor metodología para detectar, o qué sé yo, ¿no? La mejor técnica. Hay mucho ruido en la industria. Por eso es importante aprender a conocer ese tipo de reportes, hacer pruebas de concepto y estresar las herramientas. Pero bueno, pasando del EDR, dijimos en la humanidad, necesitamos ir más allá del endpoint. Bueno, pues surgieron los XDRs ahora. ¿Y qué es el XDR? Significa Extended Detection and Response. ¿Y a dónde se extendió esta capacidad? Bueno, pues se extendió a toda la organización. Entonces ahora, un producto, una herramienta que es un XDR, prácticamente lo que hace, hablábamos de que el EDR grababa o recolectaba todos los eventos, ¿no? Del endpoint. El XDR se extiende y está ingestando información de diversas fuentes. Pueden ser fuentes nativas, pueden ser fuentes abiertas, fuentes de diversos tipos que se van a ingestar, y vamos al punto que les mencionaba al inicio. La ciberseguridad es una cuestión de datos. Claro. Y todos estos datos que se ingestan son los que nos van a servir para empezar a encontrar vulnerabilidades,
configuraciones cerradas, brechas, etcétera, etcétera, ya en cualquier vector de la organización. Y allí requerimos herramientas que puedan responder. Sí, adelante, Rita. Claro. No, y pensando en esto que decías, ¿no? De alguien que está en esta posición de tomar decisiones y de decidir, oye, qué sistema o qué solución, qué me protege más, ¿qué deberían de ellos a lo mejor tener como una lista, un checklist de hacer esas preguntas, ¿no? A la hora de que un vendedor o alguien que les está ofreciendo estas soluciones llegue y que ellos puedan decir, tengo como esas consideraciones que deberían de tener, ¿no? Claro, es una excelente pregunta. Primero, lo que yo preguntaría es, ¿cómo detectas, no? ¿En qué está basada tu estrategia de detección? Primero que nada, si comienzan a mencionar firmas, latencia de nube, etcétera, pues es que todavía es una tecnología obsoleta. Okay. Aún carece de esas capacidades autónomas y de respuesta en tiempo real que requiere la organización, ¿sí? Después, no solamente es el detectar, sino cuánto ruido me puedes generar para poder detectar una amenaza. Y ahí entramos a un tema de falsos positivos, donde me puede salir más cara la silla que el caballo, ¿no? Si me generas muchísimas alertas falsas para poder detectar algo, bueno, eso es un problema grave, porque vas a ocupar tu factor humano para revisar todas estas alertas y la fatiga de alertas va a ser inmensa. Entonces, sería una. Dos, la interoperabilidad. ¿Qué tanto el producto que me estás recomendando puede interactuar con lo que tengo ya instalado? Okay. Exactamente, porque hay fabricantes que son relativamente cerrados y dicen, bueno, yo creo mi producto y te vendo producto A, B y C, pero ¿qué crees? No puede interoperar con nada más. Y solamente me tienes que comprar a mí todo el set de productos para poder protegerte, ¿no? Y la realidad es que no es esa. O sea, el mundo de las ciberamenazas, la ciberguerra, etcétera, pues va más allá de un producto, es una estrategia donde tenemos que colaborar e interoperar con diversas herramientas. Entonces, ese sería un segundo punto, la interoperabilidad. Y un tercer punto también sería la velocidad con la que responde, porque hablábamos de la criticidad de esta respuesta, ¿no? Entonces, también es bien importante. Y todo esto, pues, tiene que estar respaldado por algún reporte o algo. ¿Cuál es la problemática principal de la industria hoy en día? Tenemos un stack de productos enorme. O sea, las organizaciones en su afán por estar protegidas y por funcionar y operar, tienen una cantidad de productos y herramientas tremendas. Entonces, esos productos regularmente o herramientas no interoperan, no están conectados y están fragmentados, ¿no? Y tienen que ser operados manualmente, lo cual genera pues una sobrecarga de trabajo, de alertas, y en esa falta de conexión y de interoperabilidad, y no puede haber una correlación de información y datos que hay entre herramientas, se generan las brechas. Es lo que los atacantes utilizan para acceder y penetrar a las organizaciones. Claro, sí, entonces, porque luego el factor humano es la puerta de entrada, ¿no? El error de capa 8. Exactamente, el famoso capa 8. Exactamente. Oye, entonces, ¿y qué otros riesgos? Porque sería esa parte, ¿no? Que no hay conexión y entonces entra el factor humano que pues no, digamos que ahí es donde se dan los errores muchas veces. ¿Qué otros riesgos hay de estas implementaciones que nos decían de a lo mejor están en este afán de estar muy protegidos, a lo mejor es un exceso y eso es contraproducente? ¿Qué otros riesgos no tendría esto? Pues también hablando del factor humano, es la falta de personal capacitado para enfrentar a las amenazas, ¿no? Los analistas hoy en día no los estamos generando a la velocidad que la industria demanda. Claro. ¿Sí? Entonces, cada día es mucho más difícil encontrar un analista disponible. A veces les llamo saltamontes porque brincan de una empresa a otra, dependiendo de la oferta. Claro, porque es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si yo te digo, yo te pongo el Porsche aquí afuera de la oficina pero vente a trabajar conmigo, porque pues obviamente se va a ir, ¿no? Y mañana le ponen el Lamborghini y no sé, por ponerte un ejemplo, pero hay mucha demanda de esos servicios, no hay personal capacitado, no hay tiempo para enfrentar el volumen de amenazas e ir al paso de amenazas en el mercado, en la industria,
Y los productos, pues como vimos, muchos de ellos carecen de esta tecnología para hacer frente a la velocidad que están creciendo las amenazas. Porque hoy en día, los cibercriminales, como bien lo sabemos, y vamos a entrar aquí al tema de la inteligencia artificial, donde vamos a dar continuidad a la primera pregunta, que es la evolución de la ciberseguridad, ¿no? Claro. Entonces, los cibercriminales están utilizando inteligencia artificial para generar sus amenazas, sus ataques, y cada día son más complejos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardamos en generar una nueva firma, por así decirlo, un nuevo hash, para crear una nueva amenaza? Platicaba especialistas, ingenieros, y me decían que hoy en día con la inteligencia artificial, en segundos pueden generar miles de diferentes firmas para lanzarlas en campañas de ciberataques. Entonces, si hay productos que aún utilizan firmas y tienen que actualizarlas, ¿cómo pueden mantenerse al día de esas actualizaciones? Es imposible. Claro. Y si los ataques se vuelven complejos, ¿sí? Pues, y no tienes un analista, si empiezas a poner ese escenario sobre la mesa, es prácticamente imposible contener, ¿no? Claro, estar al día igual, ¿no? Y ellos igual que utilizan esta inteligencia artificial y están cambiando, pues ahí es como irlos siguiendo, ¿no? Tal cual, saber cómo le hacen para replicarlo y estar preparados, ¿no? Dijiste algo muy importante, y debemos tener una mente cibercriminal, no para alcanzarlos, sino para ir 2 pasos adelante. Que claro. Es lo que hemos estado haciendo. Sentinel One fue fundada en 2013, fue la primera empresa fabricante de ciberseguridad que utilizó inteligencia artificial en la industria. En 2024 fuimos los primeros en utilizar inteligencia artificial generativa ahora en la ciberseguridad. Y allá viene la evolución, ¿no? Bueno, ya teníamos los XDR, vale, pero no es suficiente porque hay que considerar otra vez lo que pasaba con los CDRs. ¿Qué está pasando en la industria? Están tomando productos que vienen del antivirus, que tienen latencia de 9 firmas, y como los términos y los acrónimos comienzan a ponerse de moda, entonces hoy vemos que hay un EDR, bueno, le tomo mi antivirus y le pongo la etiqueta de EDR y te lo vendo ahora como un EDR, ¿no? Le pongo algún feature ahí, agrego un módulo, agrego otro módulo, y comienzan a crear herramientas que son un Frankenstein, llenos de módulos complejos, difíciles de operar y que afectan más la operación de la industria y de las empresas que otra cosa, ¿no? Es importante también, dentro de esas recomendaciones que mencionábamos, que sean productos de una sola consola y de un solo monitor. No quiero diferentes monitores porque no tengo el personal ni el tiempo para hacerlo. Tiene que ser todo una consolidado. Sola consola que se empiece a centralizar la información y la data en un solo lago de datos, en un solo panel, en una sola consola, en un solo monitor, para que realmente los equipos puedan estar hacerlo eficiente, esto, ¿no? Claro, eficiente, sí, claro. ¿No? Inoperable. Claro. Inoperable, y que es como están. Y de allí viene ahora también la autonomía, ¿no? ¿Qué tan autónomo y qué tan automatizable es el producto o la herramienta que estoy adquiriendo? Porque necesito que me quite carga de trabajo, que reduzca fatiga de alertas, que pueda yo automatizar procesos, ¿sí? Y quitarle carga de trabajo a mi equipo. Si no, no tiene sentido. De acuerdo. Entonces, bueno, todo esto lo hemos estado haciendo. Hay que ir, como decíamos, 2 pasos adelante de los cibercriminales. Si ellos generan miles de ataques en segundos, bueno, yo tengo que detectar miles de ataques en un segundo, que es lo que hacemos hoy en día. Pero bueno, hemos llegado al punto de la inteligencia artificial generativa hasta ahora. O sea, ya avanzamos demasiado. Sí, eso sí. Y un poquito luego se utiliza este término de la democratización de la inteligencia artificial y cómo ya tenemos acceso, pues prácticamente todos. ¿Qué opinas de la controversia en torno a los modelos generativos como es creo que el más conocido, que es ChatGPT, que son utilizados para generar códigos maliciosos o ingeniería social automatizada, ¿no? Esto que hablábamos de que pues nosotros dentro de la organización a veces o casi siempre somos ese eslabón más débil, ¿no? Claro, sobre todo pues hay mucho factor de ingeniería social, ¿no? Bien lo dijiste, somos humanos, somos vulnerables y también por la necesidad de producir más con menos, de hacer más en menos tiempo, porque hoy en día todas las empresas están demandando eso, que hagas más con menos, pues el uso de la inteligencia artificial generativa, que precisamente es ChatGPT, se ha incrementado.
La cuestión aquí es, y es muy bueno, créeme que, digo, la inteligencia artificial ha llegado para ayudarnos Sí, muy grande, ¿no? O sea, claro, a eficientar eficientar ciertas tareas, ¿no? todo lo repetitivo que hacía el ser humano de forma manual lo hemos eliminado, las búsquedas te arrojan resultados mucho más rápidos, etcétera. Es muy bueno. El problema aquí es que no existe conciencia, cultura, sensibilización de cómo usarlo y cuándo usarlo, ¿sí? Hay información privilegiada, información privada que no debe ser compartida para explorar No, claro. o buscar ayuda, ¿no? Ayer precisamente en la noche estaba con un grupo de ingenieros, me comentó un ingeniero que no encontraba el error en el código, ¿no? Entonces lo ingresa a la inteligencia artificial y no solamente no le dio el error que él pensaba que tenía, le dio 20 errores más. El problema es que era un código que estaban guardando muy celosamente en la organización para realizar un proyecto muy especial. Digo, bueno, a partir de hoy es público, lo tenemos todos, gracias por la aportación. Entonces, ese es exactamente el riesgo que corren, ¿no? Que empiezan en esta democratización también de la data, lo estamos aportando unos con otros. Claro. Estamos dejándonos y permitiéndonos tener alcance a ello, ¿no? Esos serían como los bemoles de esta parte, entre otros. Pero para no espantar en este momento y llegar a casos más graves, que ya será otra sesión si lo quieren, hablar de la dark web y de todo ese rollo que hay por allí, sería un bemol muy ligero en este caso. Claro, sí, y ves también estos memes, ¿no? De cómo compartiendo la información más sensible con tu chat GPT para que te dé la respuesta a un correo, cosas así, que, ¿no? Pues ya todos lo utilizamos y creo que sería interesante tener como estos pros y contras del uso, ¿no? Porque creo que al final usar la inteligencia artificial, como dices, ha eliminado ciertas tareas que consumían mucho tiempo y que fácilmente son sencillas para que te apoyes en una inteligencia artificial, pero también ChatGPT puede llegar a equivocarse, ¿no? A veces a lo mejor datos erróneos o algo así que ese mismo sistema está aprendiendo. Y también un punto sería no hacer una confianza ciega en estos sistemas, pero ¿qué otros riesgos crees que deben de tener en cuenta a la hora de esta implementación, ¿no? Obviamente esta parte de no compartir información sensible porque se vuelve pública, etcétera. ¿Qué otros riesgos quien está al frente de esta toma de decisiones debería de tener así como en la mente, ¿no? Claro, es muy importante, por ejemplo, los modelos de inteligencia que se están utilizando, ¿no? Hay organizaciones que están vendiendo ciberseguridad con inteligencia artificial, pero realmente son muy inmaduros todavía, están en fases de desarrollo. ¿Y qué llevan a cabo? Pues prácticas que no deberían, como es que sus agentes de inteligencia artificial comiencen a entrenarse con los mismos datos de los clientes que los adquirieron, ¿no? Eso es bien grave y bien delicado, porque al final del día no sabes a dónde va a ir a dar esa información, esa data. En manos de quién, y aparte estás pagando para que te protejan, pero le estás pagando para entrenar a esos modelos de inteligencia, ¿no? Claro. Es completamente irónico, pero así es. Entonces, hay por ahí un esquema que SentinelOne utiliza, que es el OCSF, que es un esquema de manejo de datos y estandarización de los mismos, donde aparte nosotros ya entregamos agentes de inteligencia artificial entrenados. O sea, no van a ir a entrenarse contigo, porque nosotros somos los pioneros de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, entonces sabemos perfectamente qué es lo que hemos creado y tus datos como clientes son tus datos. O sea, solamente estamos analizando. Eso es bien importante, ¿no? Y eso es lo que muchas organizaciones pues no saben, no conocen. Yo creo que sería uno de los principales riesgos. Claro, sí, tener eso muy, muy en cuenta. Y un poco en lo que viene, ¿no? Se habla ya a lo mejor de cómo a lo mejor nos está dando abasto la capacidad actual y ya viene la computación cuántica para la cantidad de información en el tiempo que se requiere y viene ya, ¿no? Ya no es suficiente. ¿Qué otras tendencias vienen en la inteligencia artificial, obviamente en temas de ciberseguridad, ¿no? Claro, bueno, pues precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Este auge de la inteligencia artificial nos lleva también a la computación cuántica, porque ya no es suficiente y la cantidad de datos que generamos en el planeta por día es inmensa. La expansión del trabajo remoto, que si bien la pandemia nos educó un poquito, y nos forzó, nos empujó a la fuerza y nos dimos cuenta que también es mucho más eficiente pues trabajar remotamente, utilizar esos tiempos de traslados para ser más productivos y
Ahora imagínate, aunado a la inteligencia artificial y eliminar esos tiempos de traslado, pues cuánta productividad puedes incrementar, ¿no? Es maravilloso. Claro. Y también es importante que toda la seguridad de los dispositivos IoT, el Internet of Things, claro. Porque yo te aseguro que en la mayoría de nosotros hay información mucho más importante en nuestro celular que a veces lo que tenemos en la máquina, ¿no? Que al final del día está protegida por una organización y es mucho más grande. Entonces, ser ciberresilientes es algo que inclusive no solamente es a futuro, sino es algo que ya estamos promoviendo en este momento. Todo lo que es el Zero Trust, el Zero Trust Network Access, toda esta parte va a continuar expandiéndose, porque precisamente pues están los errores de capa 8, hay defectos aún en los LLMs, en los lenguajes con los que aprende la inteligencia artificial. Tenemos que ir definitivamente hacia ese punto. Claro, sí, como ya la ciberseguridad se convierte en un pilar de la seguridad en general, ¿no? Hablamos ya de esto que mencionabas, muy interesante, como ya OT se junta con IT y ya es una unión, ¿no? Ya no hay sistemas aislados, la gran mayoría está en una nube, ya hay conexión con Wi-Fi hacia algún servidor, hacia algo, y ya no, es raro, ¿no? A lo mejor tendría que ser una línea de producción muy obsoleta o muy manual, pero ya todo está muy conectado, ¿no? Y existe, y va a seguir existiendo, ¿no? Ese mundo del OT también es muy importante para muchas industrias. Algo que recomiendo siempre es el triángulo dorado. Que les comento, triángulo dorado. Por la mañana estuve con algunos empresarios aquí en Bogotá. Mencionaba esto, donde ya aprendimos, a ver, llegamos a la fase de XDR, ya estamos protegiendo los endpoints, estamos ingestando datos. Hay una observación aquí, me acordé. Cuando compren un producto XDR, asegúrense de que tiene comunicación bidireccional a través de telemetría. ¿Por qué? Porque muchos ingestan data, pero para enviar una instrucción a esas fuentes, a esos vectores de los que ingestó la data, lo tienen que hacer de manera manual. Y los vuelve a retrasar y los vuelve a hacer vulnerables otra vez y a restarles la capacidad de productividad que tenían, ¿no? Pero regresamos a la automatización. Si tienes comunicación bidireccional, estandarizas el dato que ingestaste, haces inteligencia de amenazas, las encuentras y envías una instrucción a esos vectores o a esas fuentes para que puedan tomar una acción en sus respectivas herramientas. Entonces, claro. Eso es súper importante. Y se me fue el lado que te iba a decir, distraerme con esta. Es que es tanto lo que tenemos que abordar. Es que y yo sé que el tiempo apremia. No, el tema, la verdad es que el tema es súper amplio. Y hay, sí, ¿no? Todo lo que decíamos al inicio cuando planeábamos pues yo creo que no es una sesión, son 2 o más, y hay mucho, ¿no? De qué hablar, y temas no solo en organizaciones, sino como ya hay cierto rezago en cuanto a ciertas poblaciones vulnerables, y bueno, el tema la verdad es que es enorme, y creo que aquí viene un tema de la educación, ¿no? Lo que hablábamos, creo que nuestras primeras llamadas sobre pues cómo tendríamos que estar preparados, no solo para usarlo y sacarle provecho, sino como pues a la vez cómo me protejo, porque ya hay tanta conexión, ya estamos tan expuestos, damos nuestros biométricos en todos lados, y entonces estamos dejando nuestra huella digital y literal, ¿no? Por todos lados, y a veces hay que ser conscientes de esto. ¿Y esto qué, no? Sí está muy fácil que mi celular y mi computadora se acuerde de todas mis contraseñas, pero pues bueno, ¿y esto dónde está guardado? Todo, ¿no? Lo que tendríamos que ser conscientes. No, y un ataque de estos, imagínate, por ejemplo, al celular, donde tienes hasta fotos familiares todo. Y acceso a las cuentas de banco. Claro. Ahora, decirte algo ligero, ¿no? Es muy comprometedor, pero vamos a seguir avanzando con la inteligencia artificial. Nosotros inclusive, como te decía, fuimos los pioneros en utilizar el LLM en la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Ahora el año pasado con la inteligencia artificial generativa, donde hoy en día, por ejemplo, a SentinelOne le puedes hablar y sin necesidad de tener un analista, tú en tu organización, oye, investiga si estoy siendo víctima de alguna familia cibercriminal norcoreana, rusa o china, ¿no? Que China se lleva la lead en todo esto. Entonces SentinelOne, por ejemplo, empieza a hacer ese threat hunting, a indagar y te arrojan el resultado, te dice los queries complejos que utilizó
para llevar a cabo esta investigación y te hace recomendaciones de qué seguir. Imagínate esto, que para nosotros es excepcional y maravilloso, que lo lanzamos el año pasado, lo que viene a cubrir esa demanda de analistas que no hay en el mercado, pues ya no lo requieres. Lo vienes exactamente a suplir con SentinelOne, tranquilamente. Y algo bien impresionante que a mí me encanta es que vamos a pasar, y ya pasamos, ya lo tenemos con algunos clientes y vamos a hacer el lanzamiento oficial un par de meses, que pasamos de la inteligencia artificial generativa a la IA agéntica, ¿no? Que esta inteligencia artificial agéntica ya está diseñada más para tomar decisiones, para tomar acciones autónomas, para ejecutar tareas, adaptándose a objetivos con una mínima intervención humana. Entonces, esto realmente va a ser sorprendente porque yo te digo hoy en día, y ya todos estamos familiarizados con esos términos, si yo genero un prompt dentro de la inteligencia artificial generativa para que me dé un resultado, pues la inteligencia artificial agéntica va a hacerlo de manera autónoma. Y hablando de ciberseguridad, tenemos ahora un autoinvestigador donde no va a esperar a que tú le hagas el prompt para buscar alguna vulnerabilidad, lo va a hacer de manera autónoma y te va a entregar resultados. O sea, por eso digo, me impresiona lo que tenemos hoy en día. Sí, y las posibilidades, ¿no? Eso sí, es muy, muy impresionante. Y un poquito para cerrar, la última pregunta sería, pensando en todo esto y en todo lo nuevo, ¿qué mensaje crees que sea el más relevante pensando en inteligencia artificial para quien está tomando ahorita una decisión en cuanto, oye, tengo que invertir, ¿no? Porque ya las personas dentro de mi organización lo usan, pero lo usan sin control, ¿no? Por así decirlo, que pues ya cuenta de ChatGPT o cuenta de alguna otra, algún otro servicio que se pueda usar. ¿Qué deberían ellos estar haciendo ahorita? Es muy importante sensibilizar a la organización completa, a los empleados, a través del conocimiento, no lo que hablábamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? ¿Y cuáles son los riesgos? Eso es básico. Esos errores de capa 8 que podríamos tener que nos vuelven mucho más vulnerables, debemos eliminarlos. Entonces, el consejo hoy en día es conozcan, documentense y gracias a estos podcasts que ustedes están realizando maravillosamente es que la información va a llegar, ¿no? Pero eso es algo muy superficial, un toque nada más de todo lo que hay. Pero realmente documentense, investiguen y sensibilicen y hagan programas y campañas de sensibilización dentro de sus organizaciones. De acuerdo. Sí, la clave, ¿no? Como en muchas otras áreas, la educación y conocer más sobre el tema. Exactamente. Súper. Oye, Marlon, pues muchísimas gracias. Como nos lo auguraste, el tema da muchísimo más, porque de verdad sí es algo que no ha pasado de moda, aunque venimos escuchando este tema de inteligencia artificial aplicado a diferentes áreas. Creo que, bueno, es un tema súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Marlon. Espero que repitamos y hagamos secuelas de este tema para seguir ahondando mucho más, conociendo mucho más, pero de verdad, muchas gracias por el espacio y pues seguimos en contacto. No se olviden de InfoSecurity, que es 30 de septiembre, 1 de octubre en Centro Banamex, y ahí pues vamos también a estar hablando mucho más de estos temas. Muchas gracias, Marlon, nuevamente. Gracias a ti, Carol.